es muy importante, es una manera la cual también usted puede emigrar. No es tan común encontrar personas que sepan sobre el tema, porque todo aquí se centra en inmigración de Estados Unidos. La gente cree que el único país que existe en el mundo son los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos un experto que nos va a orientar en la de cómo usted puede emigrar a otro país también y saber cómo hacer las cosas. Siempre le aconsejamos que hagan las cosas bien, que se busquen asesoría de gente que sabe, para que usted emigre de manera legal y no tenga que pasar por la frustración de verse envuelto en un problema de estar ilegal en un país ajeno, y sobre todo en este caso en Europa, que las cosas son más complicadas porque son países mucho más organizados. En Estados Unidos hay muchas situaciones y a veces ellos mismos se hacen los locos porque necesitan mano de obra barata y para hacer ciertos trabajos. En Canadá y los Estados Unidos las cosas son más delicadas. O sea, se parecen a los de aquí. Sí. Entonces, nosotros en el día de hoy tenemos por aquí al que más sabe de eso. Que vamos a conversar con el licenciado Eduardo Tomás Guzmán, que es miembro, parte de la oficina de la licenciada Kelly Guzmán, que ahí eso es completo. Ahí tenemos de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Usted va a esa oficina y usted sale a montar un avión. ¿Para dónde? No sé, pero viaja. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados. De verdad que para mí es un placer estar aquí en esta tarde, 6:01 de la tarde. Y vamos a estar hablando así mismo de Europa. Tal cual como tú mencionaste, la gente siempre piensa a la hora de emigrar en Estados Unidos, pero no se detiene nunca a ver lo que sería el viejo continente. Voy a estar enfocándome específicamente en uno de los cambios más trascendentales con uno de los países más afines al dominicano, el cual sería España. Vamos aquí. España, explícanos. Sí. Si es que en el año 2025 se abolió lo que era la antigua normativa de familiar comunitario, la cual era la forma en la cual familiares directos de ciudadanos españoles podían emigrar de forma legal a España. Antes, al momento de emigrar, era una serie de pasos, una serie de documentos, y muchos, incluso aunque cumplieran la tabla de requisitos oficial, no podían llegar a pisar suelo español. Entonces, comenta esto, el presidente y las autoridades que estaban en el régimen de extranjería español en aquel entonces diseñaron la nueva normativa de autorización de residencia del ciudadano español, que vendría a estar paliando todos esos huecos y todas las dificultades que estaba con el régimen comunitario. Ok, pero ¿está vigente o ya venció ese programa? El programa antiguo sigue para algunos casos. Fue abolido parcialmente. Ok. O sea que si yo descubro, como el otro día que andaba un grupo de apellidos, sí, mi abuelo era español, sí, que mi abuelo era español. De hecho, mi bisabuelo era español. Yo sabía que no. Por suerte no sabía que siendo alemán. Estamos internacionales. No, es verdad. Mi bisabuelo, vía mi abuela paterna, era español. Entonces, si yo demuestro ante la embajada española, como lo hacían antes, yo logro mis documentos españoles. Bueno, la nueva normativa se enfoca más en lo que serían familiares inmediatos, es decir, un padre, un hijo, un hermano o incluso un esposo. Yo me estoy diciendo como un pacho pegado. Exactamente. Eso es lo que mejor quiero decir. Para tu situación en particular, era la ley de memoria democrática, pero la misma ya finalmente culminó los plazos y ya no se pueden acoger a ella. Ok.
Entonces, como estaba diciendo, una de las ventajas de esta autorización de residencia del ciudadano español es que viene ampliando y reduciendo requisitos. Por ejemplo, antes, si tú eras español y tú tuviste un hijo antes de ser español, que no sería un español de origen, o sea, tuviste un hijo, te fuiste a España, te nacionalizaste. La máxima edad para tú poder peticionar ese hijo y que ese hijo se fuera a España era hasta los 21 años. Por encima de esa edad no era que era imposible, pero tenías que demostrar una serie tal de requisitos que en la práctica sí era posible. Con esta nueva normativa, esa edad pasó de 21 a 26 años. En lo que se tiene que demostrar prácticamente y básicamente, fulano de tal hijo mío. Punto. Un ADN. No necesariamente. Ellos confían mucho en las documentaciones dominicanas. Bueno. Alguien confía en nosotros. Sí, confían en nosotros. En extranjería. Hay un punto que a veces yo digo, wow, pero ¿de dónde viene tanta confianza? Pero ellos, en caso de que tengan dudas, por ejemplo, ese tema del ADN se da más en el caso de la inscripción de nacionalidad. Pero en el caso de introducción del ciudadano español con la nueva normativa, solamente en principio se tiene que demostrar que esa persona es hijo tuyo y que no tiene su propia unidad familiar. Dígase que tiene hijos. Entonces, si yo decido, por ejemplo, digo, déjame tratar de buscar una visa porque me quiero ir por 3 o 4 meses a España. O sea, como una visa de turista. Una visa de turista. Ajá, y me quiero ir por 4 meses. ¿Eso es posible? 4 meses. No, digo yo, si es posible, porque Eso No, bueno, visa de turista, pero 4 meses. ¿No? en principio sí es posible. Es posible, todo es posible. Ahora bien, se supone que cuando usted solicita un visado de turista es para hacer turismo. okay. Y a no ser que usted tenga una cantidad significativa de ahorros, obviamente usted debe mostrar, bueno, 4 meses debería ser una situación a nivel de ahorro y demás demasiado grande para usted poder mantenerse en territorio español por 4 meses. Para estancias un poquito más continuadas están los visados de larga duración, los cuales son los que te permiten estudiar, te permiten hacer cursos. Pero para visa de turismo 4 meses está un poquito difícil. Está difícil. En el caso de una persona que haciendo, ¿verdad?, con Estados Unidos, que usted va con una visa de paseo y tú puedes hacer un ajuste de estatus y ese tipo de cosas. Una gente que se vaya a España o a cualquier país de Europa con una visa de paseo, se queda o qué sé yo qué, y es posible legalizarse. Demasiado posible. De hecho, todos los países europeos que hay por lo general son de los países que más fácil te permiten regularizar tu situación. Y no solamente si tú entras con visa, sino incluso si tú entras por frontera. Es decir, si tú entras en suelo europeo, usted regularizar su situación es demasiado fácil. Por eso las embajadas europeas aquí en la República Dominicana son de las embajadas que más visas niegan. Porque después que entraste, es muy fácil que haya para acá usted venir con una residencia. Bueno, muy importante esa información. En cuanto, tú tienes una visa para cualquier país europeo, para una visa italiana, española. ¿Cuál es la diferencia entre tú tener, por ejemplo, una visa para ir a España a lo que llamamos la famosa visa Schengen? Ok. Hay que hacer dos diferenciaciones. Vamos a hablar. Dos diferenciaciones. El visado Schengen es el visado Schengen es un visado que permite a los Estados miembros de ese espacio emitir un visado que vale para todos los demás países. Es decir, un visado que me emitió Francia del tipo Schengen me permite visitar España, me permite visitar Italia, me permite visitar demás. Ahora bien, eso por la parte de la normativa Schengen. Cada país del espacio Schengen también tiene lo que se conocen como visados nacionales, que son visados que son exclusivamente propios de ellos. Un visado nacional que España te dé a ti no te permite salir de España. Es un visado que
como te lo otorgó España y no te lo otorgó bajo la normativa, bajo los lineamientos del espacio Schengen, solamente te permite visitar y residir o estar allá en España. Entonces eso vendría siendo la diferencia. Pero el mismo consulado español aquí o de cualquier país europeo también te puedes pedir un visado Schengen. Sí, cualquier ¿Y cuál es país. la diferencia, los requisitos? Tú dices en el sentido de que cuál es la diferencia de un visado Schengen Y un regular que te emita ese país. y un regular que te imita. Que el regular solamente te permite ir a ese país y el Schengen te permite, obviamente, moverte por todo Sí, el pero espacio. me imagino que hay unos requisitos diferentes. Ok, sí. Bueno, O sea, si yo voy, por ejemplo, a la embajada española, yo quiero una visa para visitar España, o yo digo, no, yo la quiero Schengen. España la puedes pedir. La puedes pedir, pero me imagino que hacer cumplir otros requisitos. ok, tú dices, por ejemplo, con un visado de turismo, la diferencia es Sí, solicitarla sí, indiferente en cualquier embajada. Exacto, pero que no sea exclusivamente para ese país, sino que me permita visitar el espacio, los 30 y tantos países Ok. de la Unión Europea. Bueno, el tema del visado en todas las embajadas del mundo, incluido las embajadas alrededor del mundo dominicanas. Esto no es solamente algo que aplica para el espacio Schengen y demás países miembros. Es un visado basado en discrecionalidad, es decir, que cada embajada puede hacer sus lineamientos. Hay embajadas que con ciertas clases de perfiles son más estrictos. Hay otras que tienen para otra clase de perfiles suelen ser más suaves, porque no hay una línea que diga, ok, todas tienen que seguir y exigir lo mismo, sino que cada una puede ser más estricta o más suave. Por ejemplo, no es un secreto para nadie que la Embajada de España, dentro de requisitos estrictos, está rompe el termómetro, rompe la escala totalmente. Pero eso viene siendo para el 90% de los perfiles. Para ese 10% de perfiles que la embajada que cumple con todo lo que ellos exigen, la Embajada de España, de hecho, incluso de la embajada más fácil que hay. Cuando tú cumples con la parte monetaria, en España es la embajada más fácil que hay. Ahora bien, a falta de parte monetaria tenemos otras embajadas. Por ejemplo, la embajada de Países Bajos. El visado de Países Bajos no tramitarse directamente a la República Dominicana, sino que el expediente se manda a Países Bajos. Tiene la ventaja de que como ellos no son dominicanos, no entienden el sistema de aquí, ellos se basan mucho en teoría. Y por esa parte, personas que tal vez no tengan el mejor de los perfiles pueden obtener un visado que tal vez con otra embajada nunca hubieran obtenido, porque ellos no saben la realidad dominicana. Dice que hay que atender a los oyentes. Claro, porque te pone a dar teléfono Sí, ahí y después. dice Lorena Ubrí, entonces, con 26 años, me puede pedir mi mamá si estoy soltero. Sí, después de pedir, si estás soltero y no tienes hijos. Si tienes hijos, hay que tener algunos matices en cuenta, que no es imposible. Pero si tú tienes 26, estimado, yo les recomiendo, dígale a su madre que inicie esa petición lo antes posible. Lucrecia Melo pregunta: ¿cuánto debo tener en una cuenta para aplicar por una visa española? Ok. ¿Le preocupan los cuartos? Son necesarios, son necesarios. Sí, es de la cosa, en el caso de la visa española, vuelvo y repito, es de los visados más exigentes económicamente. Hay dos requisitos. Hay dos diferentes a nivel de cuánto hay que tener. Está el requisito por normativa, el cual va entre 110 y 140 euros por día, más un mínimo de 1.300 euros. Pero ahora bien, si usted se lleva de esa tablita, usted no le va a dar la visa nunca. Claro. A usted no le van a dar la visa nunca. Te puede ir con el mínimo. Porque el mínimo, o sea, estamos hablando de una cuenta con 100.000, 120.000 pesos. A usted no me le van a dar la visa nunca. Porque un viaje a España es un viaje caro. Se te van 100, 150.000 pesos. Entonces, incluso si tú llegas a tener 200.000 pesos, entonces tú estás gastando los ahorros de tu vida para darte un viaje a España. Recomendación, a falta de otros arraigos, porque no tenemos obviamente, pero si así mismo una persona soltera que tenga, digamos, un negocio, puede ser de forma informal, sin hijos y demás,
350, 400 mil pesos es una buena cifra. Ahí en la cuenta. Ahí en la Tiene cuenta. otra pregunta. Dice Resort Dominicanos. ¿Qué tengo que hacer si mi madre es mayor y no tiene cuenta de banco para la visa? ¿Qué lío? Wow. En ese caso, hay que definir qué es una persona mayor, eso es lo primero. Pero en ese caso, ella tiene que abrirse la cuenta de banco. Por el hecho de que tú no puedes ir a la embajada de España y tú decir, por ejemplo, bueno, mira, yo tengo 350 mil pesos bajo el colchón. Tú no puedes ir y enseñárselo los 350, no, eso tiene que estar en una entidad financiera, la cual te permita demostrarle los fondos que tú tienes con él. Así que eso es lo más fundamental, abrirse una cuenta de banco, o si esa persona ya es una persona que no trabaja o ya no tiene edad laboral, pues que se busque un garante. Puede ser eso porque después de cierta edad y no llegaron en cuenta a la persona que debe ir. En ese caso, Puede ser que sea una persona muy mayor, pero sí puede ser un garante. puede ser un garante, exactamente. Es una persona que, a falta de calificación necesaria del solicitante, pues él califica y en base a la economía de ese garante se le trabaja al solicitante. Dice Belia Melo Paulino, Valentina Alvarado dice, me han negado 2 veces porque tengo poco dinero. Lo acaba de decir el licenciado. ¿Verdad? Bueno, Eso de él no sería. se cae de la mano. Ahora, licenciado, no me pregunte que lo voy a hacer. Por aquí estuvo sumado también. Y le hicimos muchísimas preguntas jocosas, ¿verdad? Los aviones dan bola. ¿Los aviones dan bola? Ajá. Bola. Sí, bola, por ejemplo, si yo digo ahora mismo voy a la parada de Cabrera y Rezón, le digo un chofer, dame un empujón para allá. Bueno, si tú llevas la tarjeta y la pasas en el mostrador, tal vez sí te lleva. Pero bola necesita no la bola. No dan bola los Ni aviones. el hotel da bola tampoco, ni el taxista, ni lo que tú te vas a comer. Y como yo dije esa vez, en el caso de Europa, que tú no puedes decir que tú vayas a dormir en un mueble en la sala de un primo, como en el Bronx. No, Aquí es diferente. no, es que otras aguas. Claro. Dice Rafael Mata, parece que se conectó ahora. Dice, ¿qué pasa si una persona solicita visa por España, pero realmente piensa pasar la mayor parte del viaje en Francia o Italia? Eso lo hablamos, pero aclárele. No hay, entre España, Italia y demás países del espacio Schengen, no hay controles fronterizos. Es decir, que ellos admiten que tú entres, por ejemplo, por España, por Portugal, por Italia, por cualquier país, y a partir de ahí, si tú le dices, bueno, yo tuve todo ese tiempo, yo estuve en España, en principio ellos se lo tienen que creer. La única excepción a esta regla es lo que está pasando entre España y Italia por el asunto de Ceuta. En ese caso, Italia le impuso controles fronterizos a España, y en ese caso sí se están registrando. Toda la persona que viaje de España a Italia vía avión está siendo registrado por migración. Pero fuera de ahí, si usted viene de un tercer país dentro del espacio Schengen, por esa parte no hay problema. Usted a confianza diga, yo no salí de España. Ok. Dice Raúl que si debe llevar matrícula de vehículo a la embajada. Okay. Para la embajada se utiliza una frase que se puede aplicar. Toda prueba válida admitida en derecho. Todo lo que sea prueba de que usted está bien aquí en su país es válido. Estado de cuenta, certificación bancaria, certificación de que usted tiene tarjeta, certificación de certificado financiero, matrícula de vehículo, que es un acto de venta de propiedad, que la herencia del primo, tío, abuelo. Toda prueba admitida en derecho se la acepta en el Ahí banco. donde me dice que lo que abunda no daña. Cuando viene a ver Y el papel no pesa. Claro. Los papeles no pesan de ninguna forma. Pues, le voy a hacer esta anécdota. Yo fui a un tour con el Colegio de Periodistas a Europa. 2 años después volvimos, pero nos fuimos por la embajada francesa, que se nos hizo más fácil por ahí la cita con el grupo.
se le hizo más fácil al colegio de periodistas. Cuando a mí me tocó la entrevista, porque la entrevista es individual, yo cuando me vine la matrícula del vehículo, yo escogí la matrícula que traía de mí, era de la pasola, y yo la pasé. Y me dice la muchacha, esto es una motora. Le digo, ¿cómo una motora? Ah, sí, es que la cogí traía. Le digo, por hace 2 años yo vine aquí, traje la matrícula del vehículo. Que tengo motora también. Sí. Tengo motora, yo tengo motora. Sí, no, pero ya uno había ido otras veces, tú ves. Y la matrícula pasó. Sin embargo, me solicitaron un estado de cuenta. No lo llevo. No, yo te estaba. Pero me dieron chance. Me dijo, ahí al doblar a la derecha hay una estafeta del Banco de Reserva, una sucursal. Solicito que usted se lo dan de una vez. Pues yo fui, me lo dieron de una vez y eso. Pero lo que le quiero decir a la gente, que no es así. Eso de que usted lleva una matrícula de una pasola, porque me pasó esa, y como estábamos en el grupo y sabían que uno iba para allá a quedarse, uno iba era a conocer. Exactamente, no hay chance. Y no solamente eso, es que hace algo de tiempo se acostumbraba a entrevistar al solicitante. Muchas veces se le trataba de buscar la vuelta. Ahora muchas veces te recibe el expediente como básico, por lo mínimo, y si te falta algo, tú solamente te enteras al momento de la negación de la visa. Sobre ese caso, tenía la pregunta, porque he escuchado y leído que a diferencia del caso de la embajada americana, en el caso de las europeas, ellos no se centran mucho en la entrevista, sino más bien en documentación. Exactamente. En la parte documental, ellos no ven solicitantes, ellos ven papeles. Es decir, todo lo que nosotros podamos demostrar con papeles es lo que ellos ven. Desde dónde salen los ahorros para pagar tu viaje, qué produjo esos ahorros, ese trabajo que te produjo los ahorros, ¿es un trabajo formal? O si tú estás independiente, esa empresa está formalizada. Tú tienes hijos, todo lo que tú digas es en base a papeles. No es que tú digas, bueno, yo tengo 3 hijos y tengo 4 nietos, no, es que ellos quieren una copia del acta tuya. Licenciado, los oyentes están muy activos. Europa. Sí, están muy activos. Dice, puedes apelar una negativa que tuvo mi hermano por un mal proceso. O sea, Claro, se puede apelar. claro, todo es apelable. Y de hecho, si quieres, podría dar bajo qué puntos y por qué embajada fue esa negativa. Okay. Dependiendo del punto, porque si escriba fuera, de nuevo. exactamente, dependiendo del punto, podría ser más o menos apelable. Ok, dice Jennifer Cubrí, ¿qué tan importante es la carta de invitación? Eso es importante. Nada importante, nada importante. Porque se ha hecho aquí, o es leyenda urbana, de que me mandaron una carta de invitación y nada más tengo que llevar eso a la embajada. Negativo. Ya, yo estoy... Para el No, 90%, para el 90% de los solicitantes es menos uno importante. Ok. ¿Y por qué? ¿Qué te dice una carta de invitación? Y esto es algo que yo le digo a muchos de nuestros clientes. La carta de invitación dice que usted tiene una cama donde usted va a dormir en Europa. Usted tiene una cama, usted tiene un cuartico, Sí. ¿okay? Te van a dar tal vez comida, no va a tener que pagar usted. ¿Pero a qué tú te dedicas? ¿Cómo tú pagas tu viaje? ¿Cuáles son tus familiares? Nada de eso lo dice. Entonces muchas veces se da, la carta de invitación perjudica. Porque una persona, pongamos un caso, un joven, 24 años, no tiene hijos, no tiene nada de eso, lo que tiene a su mamá, digamos, allá en Italia. Y su mamá, que es la única persona que tiene, le manda una carta de invitación. Es lo que tiene un negocito y tiene una cuenta ahí más o menos. O sea, tu único vínculo familiar está en Italia y te está mandando una... Lo estoy invitando para que se quede con su mamá. Te está invitando para que la vaya a cuidar. Claro, que se quede con su mamá. Entonces, no. Pues, la carta de invitación, hay excepciones. Es un truco. Hay excepciones, Sí. pero Eso no va. no, son muy pocas. Dale, Franz. Otra pregunta de un oyente. Una persona que no tiene empleo formal, ¿cómo lo hace? Una persona que no tiene un empleo formal, hay que ver que cuando tú dices que no tiene un empleo formal, te refieres a Esa es la eh, busca.
estoy trabajando, pero me pagan por debajo de la mesa, no estoy en TCS. Un chiripero, por ejemplo. Un chiripero, tú te la buscas. Bueno, en ese caso lo que se suele hacer, como obviamente no te vamos a mandar impuestos internos, eso no lo hagan, señores, con una visa de verdad. Cuídense. Pero en ese caso lo que se suele hacer, una declaración jurada, notarial, bien redactada, bien poderosa, y a eso obviamente se le anexan los documentos bancarios correspondientes. Los estados de cuenta dicen. Exactamente. Lo manejan. Porque a veces el negocio es informal, pero está Pero bancarizado. exactamente. Sí, tú estás bancarizado, tú sabes. Y de hecho eso no pasa, o sea, en este país, muy rara, yo te puedo decir que la persona que va y tiene su RNC o cotiza el TCS. Licenciado, si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo tengo 5 hijos menores de edad, ¿verdad? Mi esposa y yo, y digo, bueno, vámonos para Europa a vacacionar, y eso. 5 hijos, la esposa y tú. Sí, Pues tú sí. vas a vender emisora, volando o más. Bueno, vamos Tú vas a vender la loma. Pero, ok, tú quieres ir con tus 5 hijas, son 6, 7 vuelos, sí. Sí. Ajá. Conténtele. Nada es imposible, nada es imposible. ¿Usted se acuerda de la tablita que yo le di? Sí. Multiplique eso por 7 y multiplique que esos 7 no te hagan un hoyo demasiado grande en la cuenta. Y que no quede al ras. Y que no quede el ramón. Que si son 130 euros diarios, ponle por lo menos No, tú tienes 200. tú tienes que multiplicar No, yo digo por persona. por persona exactamente. Pero que no lo lleve al ras. 200 euros, por, digamos así mismo. Exacto. Vamos a estos cálculos. Sí. Ponle 200 euros. Ustedes van a durar 200. 10 días. Sí. 10 días. Son 2.000 euros. 2.000 por 7. Nos da 14.000 euros. Más el mínimo que yo recomiendo, 1.500 euros como base por cada uno. Tenemos 1.500 por 4 más 14.000. Son 20.000. Con la tasa del euro, al menos en ahorro 1.360.000 pesos. Pero, Se incluye el pasaje y todo eso. exacto, si le ponemos el pasaje y demás, más o menos 1.700.000, 1.800.000. Vete para la Florida. ¿Qué te para Para Florida? Nueva York. Para Nueva York. Yo creo que es más No, recomendado. porque yo me refiero al asunto del visado, por ejemplo, porque los gastos que Sí, pero tú tienes que decir. hay que demostrar en el Claro. Todo demostrable. Todo Y demostrable. efectivo, tú tienes que Ahora ir con bien. esos 20 y pico de mil euros en la mano. Sí, si tú y tu esposa trabajan, obviamente se puede hacer posible. Se puede hacer el juego con esa parte también. No, pues por allá van. ¿Cuál de los espacios Schengen sí, que puedo regularizar más fácil si me quedo con visa? Oye, ¿usted quiere que ¿Cómo es? Por eso parece que no nos dan prisa nosotros los dominicanos. Si usted tiene mala intención. Sí. Por eso que la estadística no nos ayuda. Ah, Pero bueno, mira, para regular en principio todos, pero si tú eres un dominicano promedio, tú no hablas francés, tal vez tú no hablas alemán, tal vez tú no hablas italiano. La recomendación, España. España, Italia también es muy flexible con esa parte, si tú tienes un contrato de trabajo, o incluso si tú no tienes visa. Si tú no tienes visa, un país del que se habla muy poco es de Georgia. Georgia es uno de los pocos países europeos, si no es el único, que confía en los dominicanos. Confía en los dominicanos. Y No una todo vez, está perdido. no todo. Y una vez tú llegas a Georgia, si tú consigues un contrato de trabajo por 3, 4 meses, ya eso te permite al año y medio obtener una residencia. Y con esa residencia tú puedes decidir quedarte en Georgia o irte a otro país del estado Schengen. ok. Ah, En bueno. Georgia hay dominicanos. Después, Hay mucho. después que me niegan, ¿qué tiempo debo esperar para volver? Me imagino que cuando tienen la cita y te niegan la visa. Ajá, te niegan. Exacto. No hay un tiempo estandarizado. A diferencia de Estados Unidos, donde si tú solicitas, se te ve con mucha insistencia y te pueden penalizar. En Europa,
Si tú fuiste hoy y a ti te negaron porque tú no presentaste un estado de cuenta, tú mañana tú vuelves y solicitas y presentas ese estado de cuenta y si todo está en orden, te dan tu visa. Pero una cosa, licenciado, puede ser una estrategia, ¿verdad? Fui hoy por la embajada de España, me la negaron, la semana que viene voy por la de Francia. Se hace demasiado. No hay registro de eso. No cruzan. Ajá. Antes se creía que no, pero resulta y acontece que sí. Pues mejor insistir por el mismo, porque el hecho de cambiar puede dar suplicacia. Depende, estimado. O sea que el dominicano siempre tiene la vaina del gancho. Y nos Dominicano, ponemos chivo, ¿entiendes? el dominicano catarino. Eso en todas partes. Pero menos en Georgia. Pero se le busca la vuelta. Pero en Georgia se fue frío. Pero no, Una pregunta con relación a los ciudadanos estadounidenses, que son muchos los que residen en el país, y los que residentes, pero específicamente en el caso de los ciudadanos que pueden ir sin visa, pero tienen que agotar un proceso. ciudadanos estadounidenses Sí, que pueden ir residentes de aquí en el país. ciudadanos, a ver, ciudadanos Ciudadanos americanos americanos. que están viviendo aquí, Aquí que quieran ir a Europa, o sea, claro. compran vuelo. Pero tienen que tienen que registrarse 2 o 3 días antes. A ver, Europa está implementando gradualmente un sistema de registro para Exacto. asilo al este de los Estados Unidos. Pero en principio, un ciudadano americano, por el simple hecho de usted tener su pasaporte americano, viva aquí, viva en México, en Brasil, en Haití, usted va Y tiene acceso a todos los países de la comunidad. exactamente, no solamente España, tiene acceso a lo de la comunidad y más allá. Los que van a buscar visa para cualquier país de Europa y en su pasaporte tiene vigente una visa europea, americana. Sí. La más fácil. Suma, pero no es lo más determinante. Hay un poquito de mal interpretación con esa parte. Hay mucha gente que llega a la oficina y me dice, bueno, yo tengo la visa americana, a mí me tienen que dar los de España bien fácil. Y cuando uno empieza a explicarle, mira, esto es así, ¿qué? No, eso es mentira, eso no procede, esto, pues está bien, vamos a darle. Cuando le dan aquí. Y en el caso del residente dominicano, que sea residente americano, Yo le recomiendo, solicite por allá, por Estados Unidos, no por aquí. Ok. Y se la van a la fácil. Pero no venga de que de Estados Unidos, que es dominicano, no, quédese allá. Tú búsquela por allá. ¿Sabes, Pablo, cuando tú vayas allá? no, porque yo no soy residente. Ok. No venga de que no. Como yo solamente tengo que comprar el pasaje. Tú eres ciudadano. Oh, Sí. 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 Pero te hice la pregunta por eso, porque vi que están implementando eso del registro previo, porque ellos quieren tener un control de quién entra a su zona. Exactamente. Ellos quieren tener, como yo le Solamente eso. al principio, una vez que tú entras, no hay control de No, fronteras. no. Pero yo al menos, quien entró al espacio, quien entró a ese espacio de tantos países que hay, ellos quieren saber quién es. Y es normal, yo lo veo bien. Tú tienes que saber quién entra a tu casa. Y más si tú le diste la oportunidad de entrar sin un visado, que no hay un filtro. Exacto. Porque cuando hay requisito del visado, tú puedes filtrar. Exactamente. Pero aquí no hay filtro. Exactamente. Pues dime, que a propósito me surge ahora la pregunta de eso, sobre el caso dominicano y el famoso pasaporte electrónico. Dime de eso, porque dijeron que cuando tuviéramos el pasaporte electrónico nos iban a dar la visa Schengen. ¿Y qué? Bueno, con el pasaporte electrónico yo tengo mis opiniones encontradas. Me voy a modular un poquito. Voy a modular un poquito porque, uno de los requisitos en papel para que le den libre acceso a un país, al espacio Schengen, es tú tener efectivamente que pueda haber una trazabilidad de que ese pasaporte le pertenece a esa persona. Ahora bien, independientemente, cumplimos con el requisito de tener una libreta. Ahora necesitamos cumplir con el requisito de que eso se lleve al Parlamento Europeo. Una mayoría absoluta de los países aprueben, los mexicanos tienen que entrar sin visa al espacio Schengen y ahí se aplica. Y lamentablemente, como están las cosas con el dominicano, al menos en el mediano largo plazo, yo no veo de esos 30 y algo de países
un futuro probablemente 40, yo no veo a 25 o 30 países diciendo queremos entrar a los dominicanos. No, porque eso conlleva un trabajo previo, un trabajo de lobby, esas cosas. Lo que pasa es que aquí siempre les gustan hacer anuncios rimbombantes y decir, sí, decirle la cosa, pero es como dice el licenciado, eso conlleva, eso tiene que ser aprobado en el Parlamento Europeo y eso hay que hacer un trabajo diplomático y de... No, es un proceso de años. Sí, O sea, eso no es así de los países de Latinoamérica que pueden entrar al despacho Schengen sin visado, eso no fue un proceso, eso fue un proceso de años, discutiendo con cada país y el día de la votación, vota por mí, vota por mí, vota por lo mí. mismo. Pero además, yo no creo que ninguno de esos países que entran, ¿verdad?, que tienen esa facilidad, tienen el historial de falsificación y fraude migratorio que tenemos nosotros. Es una realidad. Entonces, eso Es una realidad, una lamentable realidad. por eso yo le digo siempre a la gente que cuando viaje, que lo lleven para el cuartito, que le hagan muchas preguntas, que no se molesten, porque es que nosotros, todos, en lo que se averigua el caso, todos los dominicanos somos sospechosos. Y No lo hemos ganado a pulso. No, y mire que a mí no me gusta tirar mucho a mi país por el suelo. No, pero la realidad. Pero en esa parte, lamentablemente, el dominicano, cuando tuve el caso de dominicanos yéndose a Colombia para sacar un pasaporte Hacerse colombiano, pasar por colombiano. Pero mucho, no uno ni dos. y fue el mismo como llegó a España. Ah, no, que yo busco un pasaporte en Colombia y me fui. Bárbaro. Claro. Entonces, obviamente, con cada detención de esa, no solamente sancionan a esa persona, que va a ser inelegível de por vida, nos sancionan a todos los que queremos hacer la cosa. Pero entrábamos a Guatemala sin visa, tuvieron que poner requisitos de visa. Entrábamos a Argentina sin visa, tuvieron que ponerlo otra vez. Por asunto de A paz. Chile. Y es por lo mismo, trata, fraude migratorio, lamentablemente, pero es así. Licenciado, es obligatorio, por ejemplo, cuando se llena el formulario para adquirir o solicitar un visado norteamericano, que les piden que coloquen los familiares, hermanos, tierras y cosas. Exacto. También para Europa es igual. No, para Europa no es obligatorio. De hecho, por eso le comenté que muchas veces, si tú quieres viajar a Italia, tú tienes una madre, tú tienes una madre, tú tienes un padre. Muchas veces incluso es mejor deja eso así y trabaja con un tour. Ojo, no es que ellos no pueden hacer la verificación correspondiente. No es que ellos no pueden hacer la verificación correspondiente. Tienen toda la capacidad para hacerla, a ver, bueno, fulano de tal, e hijo de fulano de tal, y hacer obviamente ese cuadro. Pero al menos aquí en Dominicana, y en base a experiencias que nosotros hemos tenido con personas que tienen familiares inmediatos allá en el espacio Schengen, nunca hemos visto que se fijen en eso. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a una persona que en este momento tiene ideas, Todo lo que están escuchando, que Sí. quieren la inquietud. tiene la inquietud de ir a Europa? Haga las cosas bien, hay muchas formas de usted poder emigrar, haga las cosas bien, apéguese al protocolo, y si usted viaja en algún momento a un país, recuerde que no es fulano de tal que entra a ese país, es un dominicano, y lo que tal vez usted haga ahora le perjudique a usted. Recuerde que lo que usted haga le va a perjudicar luego a su hermana, a su primo, a su hijo, a su nieto, a su línea familiar completa y hasta el vecino. Exacto. Yo le tengo otro mensaje, que cuando usted piense, todos los que estaban oyendo, los que hicieron la pregunta, y cualquier persona que de repente piense, me gustaría ir a Canadá, a los Estados Unidos, a Europa, ¿verdad? Es uno de esos países nórdicos que tanto se habla, ¿sí? A comerse el bacalao noruego, que vayamos, que lo hacen, ¿verdad? Primero va a la calle Tan Cabral, número 9. al lado de Allen Music, a la oficina de la licenciada Kelly Guzmán, o más bien a la oficina de los Guzmán. Estoy entrando ahí por donde está Entre la Loli y Brenda Lisa. Exacto. Entonces ahí usted primero va, se asesora donde bien. está Nylon por ahí, la Exacto. veterinaria la de Ay, no Nylon. el nombre. La Loli. La Loli. Y se asesora bien con lo que saben y así usted entonces se prepara bien y va a lo seguro. No se ponga a inventar, que muchas veces se pone a inventar, gasta un dinero y después
después que gaste el dinero, como un buen dominicano, Hay que que compra candado después que le roban, entonces va donde el experto, no vaya antes. Eso es así. Bueno, licenciado, no le quitamos más tiempo. Si tiene algo más que agregar para que la gente viaje con seguridad. Porque viajar con seguridad no solo es el avión, No, la documentación también. Al principio, documentación. No, así mismo, desde el momento de usted viajar, asegúrese, especialmente en el espacio Schengen, siempre asegúrese de llevar los recursos, llevar su seguro, llevar su reserva de hotel. En fin, ir preparado como que usted lo van a meter para afuera. porque si no vas preparado no te van a dejar ni montar en el avión. Y que lo visiten a usted ya. Y que lo visiten a nosotros, Sí. para que vayan más a seguro. Zapatero a sus zapatos, no está inventando, no llena papeles, y que yo sé de eso, no, vaya uno de los que saben de verdad. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a una pausa porque viene Claudio con